Gervasio Posadas, bienvenido a Atrapalibros, un placer. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Vamos a hablar de tu último libro y vamos a empezar con una pregunta. ¿Por qué unos tienen éxito y otros fracasan una y otra vez? Esa es la pregunta que se repite constantemente Gonzalo Montenegro, ¿no? Que es el nombre artístico de nuestro protagonista. Exacto, pues el motivo real es difícil de saber. Yo creo que la suerte tiene una componente bastante importante. O sea, para ganar la lotería hay que jugar a la lotería, pero hay muchas veces que realmente hay gente que tiene mucho talento y no llega a triunfar nunca por mucho que se esfuerza, y hay otra gente que sin comerlo ni beberlo de repente tiene un éxito estrepitoso y no se lo explica tampoco. Vamos a presentar a Gonzalo Montenegro, vamos a hacer un perfil y también hay que decir que los lectores van a comprobar que tiene una peculiar o un peculiar método para quedarse dormido. Sí, bueno, la verdad es que igual que otros cuentan ovejitas antes de dormir, como estábamos diciendo, él pues se dedica a imaginarse que está en la Feria del Libro de Madrid, se dedica a matar con un rifle de mira telescópica a los personajes que le molestan, ¿no? Y esto es producto de que él está ya bastante resentido con el mundo literario, porque él ha tenido en sus comienzos pues lo que se podía determinar como un casi éxito. O sea, ha sido un escritor así prometedor, y sin embargo su carrera se ha ido diluyendo, 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 y ya finalmente acaba un momento en el que ya no hay ninguna editorial que le quiera publicar. Entonces, siempre cuando estás en esas circunstancias te preguntas: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué otra gente que tú consideras que tiene menos talento está triunfando? Y entonces, bueno, corres gravemente el peligro de amargarte y buscar pues este tipo de salidas psicológicas, de pensar que estás acabando con tus problemas de esta forma, ¿no? El libro habla sobre muchas temáticas, sobre las relaciones entre padre e hija, sobre las redes sociales, sobre el amor a la literatura. Vamos a empezar con esa relación entre padre e hija, ¿no? Que Pilar, se llama Pilar o Selena, como ella prefería llamarse, que para su padre, para Gonzalo, es una desconocida, ¿no? Él dice, una extraterrestre con la que no tenía ni idea de cómo comunicarme. Bueno, Gonzalo es un padre divorciado y que además es escritor. Los escritores tendemos mucho a ser muy egoístas, muy egocéntricos, estar muy concentrados en nuestra vocación. Y es muy normal que los escritores descuiden sus labores como padres, y más si están divorciados. Entonces, Gonzalo a lo largo de los años ha escrito mucho y, sin embargo, no ha cuidado suficiente de su hija, y su hija llega a la adolescencia y pues, no tiene una relación muy, muy intensa con su padre, porque su padre al final siempre bueno, siempre ha preferido escribir a estar con ella, de alguna forma, ¿no? Y hasta que de repente, pues bueno, llega un momento que se da cuenta que ni es un escritor con éxito, ni es un padre con éxito, Gonzalo. Y pues dice, bueno, por lo menos que ya que no puedo de alguna forma conseguir el éxito como escritor, voy a por lo menos conseguir tener un mini éxito con mi hija, y de alguna forma establecer una comunicación con ella y conocerla mejor. De hecho, esa escena que se va de compras con ella es memorable. Hay un momento en que Pilar le dice a su padre, jefe, deberías seguirme por Instagram, así te enterarás de qué pasa en mi fucking life. Bueno, es que es verdad, o sea, aparte, Gonzalo es ese tipo de padre que un poco a la antigua, ¿no? Porque yo creo que ahora más los padres están más conectados con la vida académica de los niños, van a reuniones de padres, saben todo lo que les está pasando. Y luego está el modelo más antiguo que muchos hemos vivido en momentos de nuestra vida, que es que en realidad tus padres no saben ni en qué curso estás, ni qué asignaturas se te dan bien o se te dan mal. Y entonces, claro, eso dificulta más la comunicación, porque no, hay determinadas cosas que deberías saber, pero que en realidad no las sabes, y entonces no quieres preguntarlas para que tu hija no te pille, ¿no?
Hablamos también del poder de las plataformas digitales, ¿no? Como Instagram, lo que estábamos comentando. Gonzalo al final se iba a acabar en Instagram. Muy a su pesar, muy a su pesar, porque él, como dice, él no cree en las redes sociales, no es que no le guste, sino que no cree en que tengan ningún elemento positivo. Hasta que de repente, pues, para conectar de alguna forma con su hija, pues busca hacerlo a través de una cuenta anónima en Instagram ¿Existe? que existe, que se llama El Gato Pardo 19, y se hace pasar por un poeta joven de 19 años y a través de esa cuenta quiere transmitirle pues aquellas cosas que le gustaría transmitir, pero que como padre sin autoridad moral no puede hacer. Entonces empieza a comunicarse de esa forma. De hecho, hay un momento que dice yo que pensaba él que la humanidad estaría mejor sin Facebook, Instagram, TikTok y la madre que los parió. Bueno, en determinadas cosas es cierto, ¿no? O sea, yo creo que o sea, por desgracia o no, en realidad es lo que hay. Pero bueno, es que es verdad que las redes sociales nos dejan sin tiempo para aburrirnos. O sea, al final las redes sociales ocupan todo nuestro tiempo cuando no estamos haciendo nuestro trabajo, nuestras labores. Y yo creo que es fundamental que nos aburramos un poco y que nos dejemos un poco de tiempo para pensar. Las redes sociales como que de alguna forma no te dejan pensar en absolutamente nada. Y tenemos un encargo, porque Gonzalo acepta, por motivos económicos, un encargo que detesta y va a escribir la autobiografía del futbolista más famoso del momento, Jesús Pérez. Él era muy reacio, Bueno, es que, claro, él en principio, digamos, ser negro es ya caer en un escalafón muy bajo con respecto a lo que él quiere. Por otro lado, él odia el fútbol, como le pasa a muchos intelectuales, y considera que es el opio del pueblo. Entonces, este encargo ya le parece que es ya el punto final de su carrera. Dice, bueno, yo hago esto porque tengo que pagar facturas, pero no quiero volver a escribir nunca más. Y aparte, sobre todo, porque en este caso es escribir como negro la autobiografía de un futbolista, que es un libro que en realidad no se lee ni siquiera, porque normalmente la gente que compra ese libro suele ser porque es un fan del jugador y es un objeto de merchandising, no es para leerlo como tal. Entonces es la humillación de la humillación tener que escribir un libro que nunca nadie va a leer. ¿Y a Gonzalo le sorprende Jesús? Sí, sí, le sorprende, bueno, porque claro, por un lado Jesús es un genio en lo que hace, es un superdotado que es capaz de hacer cosas con el balón que nadie se imagina, pero que en el día a día tiene sus inseguridades, o sea, no es esos bobos que se creen que son perfectos porque hacen una cosa muy bien, sino que es una persona que se plantea preguntas existenciales y que tiene un poco ganas de saber más de las cosas. Lo que pasa es que hasta ahora no se había presentado la posibilidad de formarse más en determinadas cosas, ¿no? Este encargo viene de su agente y examante, Amanda, ¿no? Cuando nos la presentas, es cuando ellos dos están en el despacho y él piensa, ella cada vez más guapa y yo cada vez más achacoso. O sea, porque para ella lo importante es el éxito también. Bueno, ya es otra faceta del éxito, o sea, mientras que en el caso de Jesús, pues es un éxito por un talento deportivo, en el caso de Amanda es el éxito en los negocios y en ser una persona eficiente, ¿no? Ella es una persona sobre todo muy eficiente a la americana y entonces es una persona que para ella, digamos, su carrera profesional lo es todo y justifica también casi cualquier cosa, porque al final, con tal de tener éxito, ella está dispuesta a lo que haga falta y a convencer a quien sea de hacer lo que tenga que hacer, ¿no? De hecho, cuando él le ofrece como la novela de más calidad que ha escrito, ella le dice, a ver, Gonzalo, los lectores literarios se han convertido en algo así como el Yeti o el monstruo del lago Ness. Muchos aseguran haberlos visto, pero no hay pruebas de su existencia real. Bueno, es que es verdad que antes, originalmente hace unos años, decían que, bueno, que había pues unos lectores literarios que nada más que leían novelas de mucha calidad y tal. Que,
creo que incluso se hablaba de 40, 50.000 lectores muy exigentes. Yo creo que cada vez en ese sentido somos más híbridos a la hora de leer, o sea, el lector mezcla un libro de un autor de mucha calidad con un bestseller, o sea, al final, de alguna forma, somos menos puristas, o sea, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque te quiero decir, por otro lado, antes había bestsellers de autores literarios más habitualmente, o sea, que te encontrabas, yo qué sé, pues un Memorias de Adriano, que era un bestseller, o El nombre de la rosa, o esos libros de calidad literaria que vendían mucho como si fueran Fred Forsyth, ¿no? Y ahora mismo, pues quizá eso no se da tanto. Otro personaje maravilloso es Jacinto Navascués, que no está muy de acuerdo tampoco con que acepte este encargo, luego irá cambiando todo, y dice, ya sabía que acabarías por venderte a los fariseos, porque él es de la opinión de mejor morirse de hambre que chupar culos. Exactamente. Sí, él tiene una librería de libros de lance, como se suele decir, en el que no tiene ni un solo bestseller, solo tiene libros que a él le gustan y considera que la literatura tiene que ser realmente un arte o no tiene que ser, o sea, que no tiene sentido la literatura por entretenimiento y que se publican demasiados libros, que esto también lo piensa mucha gente, ¿no? Que al final dices, en España se publican 90.000 libros al año, necesitamos 90.000 libros al año, de los cuales 40.000 son novelas, pues probablemente no sé si hace falta todas, pero bueno, él, o sea, él un poco lo que mantiene es que si crees que no puedes escribir algo de calidad, pues bueno, que está muy bien que lo escribas, pero que no intentes publicar ni intentes marear a la gente con tus chorradas. En relación al ámbito literario, hay una reflexión muy profunda, ¿no?, sobre el estado actual. Eh, Hay reflexiones del tipo, cuando murieran los libros, las novelas se convertirían en meros souvenirs, como los llaveros de naranjito, los teléfonos góndola o los radiocassette, el típico objeto decorativo que no se sabe muy bien para qué sirve, pero que da un toque retro kitsch a los hogares de los nostálgicos. Bueno, la verdad es que el libro es verdad que está aguantando mucho mejor como formato de lo que se esperaba hace unos años. Hace unos años parecía que iba a correr el camino de los DVDs y de los CDs y de tantos formatos que han perdido obsolescencia. Y el libro, sin embargo, tiene un valor físico que incluso hace bueno, que la gente joven esté leyendo en papel, ¿no? Pero a pesar de que las estadísticas dicen que ahora mismo se lee más que nunca en España, y yo tengo mis dudas. O sea, al final la relevancia general de la literatura en la sociedad me parece que es menor. O sea, es muy difícil que tú vayas a cenar con unos amigos o tomar un café con alguien del trabajo y comentes un libro. O sea, mientras que en series de televisión todo el mundo habla constantemente, es rarísimo que alguien te hable en un libro en estas circunstancias, ¿no? Y da igual el entorno social en el que te encuentres. O sea, no tiene un poco ese prestigio que tenía la literatura hace unos años. Y Gervasio, ¿cuánto tiene el personaje del autor? Bueno, siempre los personajes tienen algo del autor. Y en este caso, bueno, quiero creer que estoy menos amargado y soy menos apocalíptico que Gonzalo, ¿no? Gonzalo que cree que vamos hacia el final de todo lo bello y lo inútil, como lo dice él. Pero sí que de alguna forma eh, yo creo que tienes que, a partir de una determinada edad, tener que hacer un esfuerzo para que muchas de las cosas que ves alrededor no te parezcan idioteces. Entonces, yo estoy intentando no hacerlo porque me doy cuenta que no se puede estar todo el rato pensando que el resto de la gente hace idioteces porque no es así, pero que sí que hay un momento determinado que las nuevas costumbres te parecen a veces un poco, te cargan un poco, ¿no? En esto de ser apocalíptico, es que van a disfrutar mucho los lectores y lectoras. Gonzalo dice, era el final de los tiempos, los robots nos esclavizarían y nos mantendrían idiotizados alimentándonos con vídeos musicales coreanos de YouTube.
Sí, bueno, es que es verdad, es que ya aparte ahora con la inteligencia artificial entramos en unos terrenos en los que ya no sabemos dónde vamos a acabar, ¿no? El otro día tenía una discusión con mi mujer y me decía, bueno, es que no sé, lo que estás haciendo en cualquier momento esto va a desaparecer porque este tema de la inteligencia artificial pues, te va a sustituir en cualquier momento, ¿no? Y la verdad es que me cabreaba mucho con ella. Y me dice, pues le voy a pedir a ChatGPT que me escriba una novela. Entonces me dice, mira, mi mujer es un poco aficionada en general a la literatura, lee pero no muchísimo. Y entonces dice, voy a decirle a ChatGPT que me escriba una novela en la que una tía que no tiene ni idea de escribir le pide a ChatGPT que escriba una novela y luego esa novela tenga éxito. Oye, o sea, es que, o sea, escribir o sea, yo me leí el principio de la novela y la verdad es que no estaba mal. No estaba mal y claro, me cabré todavía más con Todavía mi más. mujer. Ah, eché una bronca Y ya para terminar, Gervasio, ¿qué es lo que te ha aportado este trabajo, esta novela? Porque supongo que cada novela que escribes te deja un pozo. Bueno, en este caso es una novela que para mí es muy especial porque yo he sido padre muy tarde y entonces tenía una niña con 60 años, que ya es una edad muy respetable. Entonces yo empecé a escribir esa novela cuando nació la niña y que la verdad que es un momento muy bonito, pero que te consume muchísima energía mental todo lo que estás haciendo. Y, y te da la sensación de que hay un momento determinado que solo piensas en leches, papillas, pañales, vacunas, y necesitaba tener una ventana a contar historias y a la creatividad. Y entonces este libro me ha servido un poco como esa no diría escapatoria, pero sí como una vía para tener otra realidad en la que refugiarme y pasarlo muy bien, porque la verdad es que me he reído mucho yo escribiendo este libro. Es maravilloso. Yo también me he reído muchísimo, lo he disfrutado muy mucho. Gracias. Me alegro que te haya gustado.